Tú no eres nunca, nunca, jamás en la vida lo importante en el mensaje. No lo eres nunca. Mucha gente es monótona cuando habla, mucha gente no sabe manejar la voz. Y sabéis que la voz es el gran misterio que todos deberíamos revelar. Se ha demostrado que la voz no solo influye, sino que también condiciona nuestro mensaje. Lleva 28 años entrenando a locutores, políticos, a potenciar su comunicación. Hoy ha venido al podcast de Webpositor Emma Rodero. De estos tres que acabas de mencionar, ¿quién es el que mejor usa la voz? Pedro Sánchez. Ganó en atractivo vocal, ganó en atractivo físico, evidentemente. Todas las medidas tienen que ser legales y conforme a nuestro orden constitucional. ¿Qué es lo que tiene esa voz? ¿Cómo puedo yo estudiar eso? ¿Qué es lo que hacía que una voz sea persuasiva? Es un instrumento muy versátil. El problema es que no nos enseñan a manejarlo. ¿Podríamos definir el estado de una persona por su voz? Puedes inferir su edad, su género, su peso y su altura. La credibilidad es la cualidad más importante que cualquier persona busca en ti. Si tú eres creíble, a partir de ahí generas confianza. ¿Tú tienes un mensaje para mí valioso que cambie mi vida mañana? Por eso mucha gente cuando se queda sin voz se queda indefensa. No tienes nada, no puedes comunicarte. Lo que se queda en la mente de las personas es el mensaje. Ese es el regalo que yo le hago a la gente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast de Webpositor y hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar y aprender sobre la voz y cómo ésta nos puede ayudar a conseguir los objetivos que deseamos. Gracias a la ciencia que lo estudia, se ha demostrado que la voz no solo influye, sino que también condiciona nuestro mensaje y cómo este es percibido por el resto de gente que nos está escuchando. Por lo tanto, hoy hemos traído a una especialista en el tema. Ella es catedrática en la Universidad de Pompeu Fabra. Además, se dedica a ayudar a las personas a mejorar con su voz, su comunicación. Lleva 28 años entrenando a locutores, políticos, actores, profesores, profesionales a potenciar su comunicación, especialmente su voz. Hoy ha venido al podcast de Webpositor Emma Rodero, bienvenida. Bueno, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. He hecho la presentación bien, ¿no? Lo has hecho perfecto. Vale. Fíjate que era largo, pero lo hemos conseguido. Vale. Lo hemos conseguido. Bueno, antes de nada, para situar a toda la gente que nos esté viendo, escuchando, ¿quién es Emma Rodero? ¿De dónde viene? ¿Qué recorrido profesional tienes? Que ya me has dicho fuera de cámaras que es muchísimo. ¿Y por qué te especializaste en comunicación y en concreto en la voz? Muchas preguntas en una. Bueno, pues Emma Rodero es una enamorada de la radio, siempre lo ha sido, y por eso lo que yo siempre quise fue estudiar periodismo y por tanto después estudiar ese mecanismo, ese instrumento, ¿no?, tan misterioso que era la voz. Yo empecé a trabajar en la cadena SER y todo el mundo era como, ay, la voz, ¿no? ¿Cómo la voz puede llegar o cómo puedes escuchar tantas veces eso, ay, esa voz radiofónica, la voz radiofónica, ¿no? Esa voz del locutor que enamora, ¿no? Y yo pensé, ¿qué es lo que tiene esa voz? ¿Cómo puedo yo estudiar eso? Y ese misterio, ¿no?, que tiene esa voz. Y entonces decidí hacer un doctorado, involucrarme ahí, hacer una investigación y dedicarme durante unos años a estudiar eso, es decir, qué es lo que hacía que una voz sea persuasiva, qué es lo que hace que una voz se denomine como radiofónica, como decíamos, ¿no? Y eso es lo que hice con la tesis doctoral primera, pero luego ya quise ir un poquito más allá. Y decidí pensar, bueno, vamos a ver, ¿y la voz cómo se procesa? Porque al final, ¿eso cómo llega a un cerebro? ¿Cómo se percibe? ¿Qué impresiones causa? Y entonces, bueno, estudié psicología, hice otra tesis doctoral en psicología, en este caso, para estudiar específicamente eso. ¿Cuáles son, digamos, los mecanismos que hacen que tu voz sea persuasiva y produzca un impacto y una mejora, sobre todo del procesamiento cognitivo, es decir, de cómo tú la percibes en tu cerebro? Y entonces, bueno, pues eso es lo que hice. Así que pasé de periodista después a trabajar en la universidad, a hacer todo este tipo de investigaciones. Ahora ya tengo mi propio laboratorio, el Media Psychology Lab, donde lo que hacemos es colocar electrodos a la gente para que midamos, lo que hacemos es medir la respuesta fisiológica y así pues yo sé exactamente qué impacto tiene cualquier tipo de mensaje, porque es el impacto que tiene en tu cuerpo y por tanto cómo lo procesas después cognitivamente. Joder, todo eso. Joder. Bueno, y realmente, ¿cómo funciona la voz? Bueno, la voz, esto es un ejercicio que yo hago muchas veces en las clases, ¿no? Dices, a ver, dime cómo se produce la voz, cuéntame. Entonces dicen, a ver, mecanismos, ¿no? Y te dicen, pues,
la lengua, la boca, pues no sé, yo abro la boca y la voz sale y ya está, ¿no? Y la verdad es que eso es un error, porque la voz es mucho más compleja que todo eso, o mucho más complejo que lo que es esta parte, que es donde yo focalizo la voz y ya está, ¿no? Y por eso me he traído aquí mi ayuda, esta es mi ayuda, ¿sabes? Y aquí vemos todo lo que es la voz. Realmente la voz no es solamente la parte articulatoria, la parte de aquí arriba, donde está la lengua, la boca, etcétera, etcétera, sino que es todo un conjunto. Entonces, a veces cuando hacemos entrenamiento de voz, yo siempre digo, hay que trabajarlo todo. Y hay 3 mecanismos implicados. El mecanismo respiratorio, bueno, pues que son los pulmones, aquí los vemos. Y después la parte, por supuesto, donde se produce el sonido, que es la parte fonatoria, y después la parte articulatoria. Aquí lo que hago yo son grupos, ¿sabes? Cuando tengo un grupo de gente, vosotros sois los pulmones, vosotros sois la parte tal, y entonces ahí en conjunto hacemos la voz, ¿no? Pero la idea es que tenemos que entender que la voz es más compleja de lo que es pues, la lengua, la boca, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo mejorar yo? Bueno, Mi de voz. muchas maneras. Lo bonito que tiene la voz es eso, que es un instrumento muy versátil, que es un instrumento con infinitas posibilidades. El problema es que no nos enseñan a manejarlo. Entonces, cuando de repente uno empieza a entender cómo se produce esa voz, se abre un mundo, porque yo de repente empiezo a conocer mi voz, cosa que no hago, cosa que no sé en el día a día. Yo no conozco mi voz, ni todas las posibilidades que puede tener tu voz. A mí siempre me dicen eso de, bueno, pero es que claro, la voz no se puede mejorar, ¿no? Y que, mira, yo es que hablo así, entonces claro, hablo así, entonces yo eso ya no puede mejorar. No es cierto. ¿Se puede mejorar cualquier tipo de voz? Todo. Evidentemente, porque si yo mi voz fuera así y ya no, o sea, vamos a suponer que mi voz fuera así y ya está, mi voz es así, yo lo siento mucho, hablo así, yo no podría hacer lo que estoy haciendo ahora mismo y volverla otra vez a como estoy hablando ahora mismo, ¿no? Es decir, la voz tiene muchas partes que se pueden mejorar. Hay otras que, bueno, por tu propia anatomía, ¿no? Pero en líneas generales, ¿cómo puedes mejorar tu voz? Me preguntaba. Muy fácil. Hay que trabajar 2 partes. Yo siempre digo, la voz, esto es un invento mío para poderlo explicar y que se entienda mejor, pero en la realidad no se produce así. En la voz hay 2 partes. Una es la guitarra y otra es la canción que yo toco con la guitarra. Entonces yo puedo tener una magnífica guitarra o no, pero la primera parte del entrenamiento siempre es conocer esa guitarra. O sea, ¿cuántas cuerdas tiene la guitarra? ¿Cómo yo la afino, la desafino, cómo toco, cómo punteo, cómo lo que sea, ¿no? Eso es la parte, digamos, de técnica vocal, que trabaja sobre todo sobre el instrumento. ¿Y qué trabaja? Trabaja 3 partes. Trabaja la respiración. La respiración, ¿pero qué tiene que ver la respiración con la voz? Joder, que sí tiene. Tiene que ver todo con la voz, porque la respiración es la base de la fonación, con lo cual tiene que ver todo. Como no sepas respirar bien, como no sostengas bien la voz con un buen fuelle, con un buen mecanismo respiratorio, olvídate. Porque eso lo es todo. Hay mucha gente que, yo soy profesora de oratoria, se pone a hablar en público, el miedo escénico sabemos que es, y en todos los estudios que hacemos, es el principal problema que hay en cualquier persona que va a hablar en público. Lo primero que se va a desajustar con el mecanismo de huida o lucha es la respiración. Entonces, o sabes controlar esa respiración o será difícil que bajes los niveles de ansiedad que te entran en ese momento. Entonces, hay que trabajar la respiración. Hay que trabajar las cuerdas vocales. Claro, porque si yo de repente te digo que me subas el tono de voz, pero tú aquí arriba no llegas, pues entonces no vamos a subir el tono de la voz y vamos a hablar siempre con este tono de voz, ¿vale? Siempre todo el rato lo mismo, todo en el mismo tono. Entonces hay que trabajar esa parte también. Pero también hay que trabajar la parte articulatoria, porque claro, si me hablas así, o por ejemplo me hablas nasal, pues tendremos que trabajar la parte articulatoria para que todo suene correctamente. Entonces, esa es la parte del instrumento, fíjate, técnica vocal. Sobre todo también, siempre lo digo y lo diré a todos los que estén en casa que quieran realmente trabajar la voz. Hay que trabajar esa parte no solo porque vas a mejorar el sonido de tu voz, sino principalmente porque vas a evitar patologías de voz después, porque la vas a cuidar, porque la vas a manejar con una buena técnica. Y eso evitará después pues, que te quedes disfónico, esto es estar disfónico, afónico completamente sin voz, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene un doble beneficio. Pero luego después tiene la segunda parte. Y esa segunda parte yo la llamo, siempre digo, la segunda parte. Vamos a tocar la canción ahora. Imagínate. Claro, todo lo que acabamos de hablar es esto solo es la técnica. guitarra. Sí, esto es solo la guitarra. Mira, esto es una guitarra, esto son las cuerdas, puntea para arriba, para abajo, lo que tú quieras. Pero ya es complejo, solo la Ya cuerda. Ya es complejo.
Pero te queda la segunda parte, que es ahora vamos a intentar tocar una canción y a ver cómo la compones y cómo la realizas. Y bueno, pues ahí es donde está fundamentalmente la entonación. Y la entonación es lo que lo llamo yo la madre del cordero. La madre del cordero es la entonación. Porque es lo más complicado de manejar, pero la entonación es ese hilo invisible, siempre lo digo, es ese hilo invisible que mantiene la atención de quien tienes delante. Durante tiempo, además. La capta y la mantiene. Así que quien entona bien, habla bien. Y además consigue, evidentemente, consigue la atención de la gente. Y ahí es donde hay que trabajar mucho, porque ¿a quién le han enseñado a entonar? Pues yo creo que a casi nadie. Bueno, tú llevas haciéndolo todo el rato. Sí. Pero no tiene, en la escuela, en la universidad, en formaciones, ¿quién realmente te enseña la entonación? Que es evidentemente un rasgo que es lingüística pura y dura, ¿no? Es un rasgo lingüístico y que hay que saber de lingüística para saberlo explicar, para saberlo manejar. Es difícil, porque además la entonación es, como su propio nombre indica, es un conjunto de tonos, es decir, lo que estás manejando ahí son las cuerdas vocales. El tono de la voz es lo más complicado de manejar, no las otras cualidades, el tono es lo más complicado. Claro, la entonación es un conjunto de tonos, es la sucesión de tonos que conforma la curva melódica que hay cuando yo hablo, ¿no? Claro, si no sabes subir, bajar tonos, etcétera, no tienes nada. ¿Qué beneficio tiene subir y bajar tonos en una conversación? O en un mensaje, o en un discurso, o en este mismo podcast. Pues tiene muchísimos, porque para empezar, la entonación, el subir o bajar tonos, la monotonía, vamos a empezar por el defecto. Yo siempre digo, vamos al desastre. El desastre siempre, el peor error de un orador, de un hablante, de quien sea que esté emitiendo un mensaje, es la monotonía. Eso lo sabemos. ¿Por qué es la monotonía y no otras cosas, no? ¿Por qué no es que hable rápido? Porque también puedo hablar rápido y tal. También eso va a afectar a otros elementos. Pero la monotonía va a producir una cosa, que es, evidentemente, si yo ahora me pongo a hablar así todo el rato, me voy a dormir. Y desde el momento en que tú no tienes atención sobre un mensaje, no tienes nada. No hay memoria. La atención sin memoria no se produce y la comprensión lo mismo. Con lo cual, eso hace caer directamente la atención y, por tanto, el mensaje no llega. Es decir, las naranjas de Valencia a Barcelona no llegan, el transporte falla, de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante saber manejar la entonación, porque de esa manera tú vas a captar la atención del oyente y la vas a mantener a lo largo del tiempo. La entonación es la que la va a mantener y a levantar en determinados momentos en los cuales de repente esa atención baja. Y sabemos que esa atención baja a los 2 minutos, a los 10 minutos, es decir, en el laboratorio medimos exactamente en qué momentos baja para saber que en ese momento tú tienes que hacer, puedes hacer una subida de tono, es lo más efectivo, se pueden hacer otras cosas, con la voz, con los gestos, etc. Pero sabemos que esa subida de tono va a reganarla, va a volver a sostener la atención de nuevo. Si no te caes, la mayoría de la gente empieza a hablar y se va cayendo poco a poco. ¿Qué significa que se va cayendo? Pues que tú puedes empezar aquí muy alegre, pero según hablas, vas bajando y te olvidas que en algún momento tú tienes que volver a subir, porque si no, aquello cae y entonces la atención del público va cayendo. Ya digo, hay momentos críticos, por ejemplo, el minuto 2. Lo que digo del minuto 2, del minuto 10, está medido con un buen orador. Claro, si eres un mal orador, a los 30 segundos fuera directamente. Y también depende de otros aspectos como el contenido, ¿no? Pero básicamente, en definitiva, tu pregunta es, la entonación es importante porque sostiene la atención de quien tienes delante, del oyente, y por tanto lo tienes todo, porque al final cuando tú comunicas tienes 2 objetivos. Yo siempre digo, tienes 2 objetivos solamente. El primero es mantener la atención. El segundo es que te entiendan. Ya está, no hay más. Y no te van a entender si no te han prestado atención. Claro, eso seguro. ¿Es una ciencia cierta?
Bueno, la comunicación desde luego no es una ciencia cierta, en absoluto. La comunicación depende de muchos factores y no son matemáticas nunca. Depende de ese contexto, depende del mensaje, es decir, hay muchos elementos y muchos factores que están evidentemente actuando al mismo tiempo, con lo cual yo diría, ¿se puede hacer ciencia de ello? Sí, pero no son matemáticas. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es ciencia. Nosotros hacemos neurocomunicación y, por tanto, medimos el cerebro y medimos tu respuesta fisiológica ante determinados mensajes y sabemos qué es lo que funciona mejor. Nosotros medimos la atención a través del ritmo cardíaco, por ejemplo. Eso es algo que tú no puedes modificar. Es decir, yo sé perfectamente cuando tu cuerpo está activado y está prestando atención al mensaje, sin necesidad de preguntarte. Entonces sabemos cuáles son aquellos elementos que en el mensaje hacen que ¡cling! En determinado momento, ¡pum!, hagas así, ¡pum! Son varios, no es solamente la voz, no es solamente el tono, ¿no? Pero hay varios, ¿no? que hacen que la atención... Entonces sí, nosotros hacemos ciencia que se publica en revistas internacionales, claro. Y lo que has dado antes era un estándar, lo de los 2 minutos, los 10 minutos con un buen orador. O sea, ya primero hay que ser buen orador y a partir de ahí podrías encontrar un estándar en el cual a los 2 minutos tienes que hacer un cambio. Que el cambio no tiene por qué ser una subida de voz, también puede ser un silencio. Pueden ser muchísimos factores. ¿Por ejemplo? Puede ser, si me centro solamente en la voz, podría ser una subida de intensidad. Una subida de intensidad. Esto es una subida de intensidad, no he subido el tono, he subido la intensidad, es decir, el volumen de la voz. Estoy hablando más alto. Vale. Eso hemos probado también. Ahora el técnico de sonido me va a matar porque acabo de meterle al micro una subida de intensidad. Volumen. Por tanto, eso, en un momento dado, así me voy a retirar, si tú tienes un público delante y quieres levantarlo porque ves que se te está... Pues entonces ahí sí que puedes llegar y decir, voy a hablar más alto, ¿no? Más alto. Puedo subir el tono, que ya lo hemos dicho. Puedo incrementar la velocidad también en un momento determinado. Eso también llama la atención, produce un cambio. Siempre digo, la atención funciona por variación. Todo lo que sea constante provoca caídas de atención. Todo lo que sea cambiante, pero claro, si ahora me empiezas a hablar y me empiezas a hablar todo el rato así, pues entonces tenemos lo mismo. No, esto no puede ser, ¿no? Entonces, el juego consiste siempre en buscar el contraste. Intensidad baja, intensidad alta. Tono alto, tono bajo, grave, agudo. Velocidad rápida, velocidad lenta. Puedo cambiar el timbre de la voz. Hombre, claro, en un momento determinado te puedo hacer esto. Y te ha cambiado el timbre de la voz también. Eso solamente, fíjate, son 4 maneras, 4 por 2 cada una, solamente si nos dedicamos a la voz. Pero luego podemos en el mensaje tener otros muchos factores. Puedo utilizar mis gestos, mis manos. Puedo hacer que tú prestes atención a una palabra. Esto es importante porque te lo acabo de marcar con los ojos. Es decir, hay muchos factores. Los gestos con las manos, por ejemplo, también hemos demostrado en un estudio que cuantos más gestos con las manos haces, pues es mejor que menos. Es decir, un orador pasivo que no mueve las manos, que es inexpresivo, pues no funciona. Con lo cual, en un momento dado, si yo, ¡hey!, te hago simplemente este gesto, ya tienes un cambio de atención también. Si estás presentando, cambia la diapositiva, mete en la diapositiva un vídeo, mete un audio, Si estás en la radio, en el podcast, en audio, mete un efecto de sonido. Hemos dicho la pausa también, mete un efecto de sonido, mete música en un momento determinado. Todos esos son cambios de atención. Y de hecho tenemos un estudio hecho con cambios de música y efectos de sonido en un audio, porque trabajamos mucho el audio en el laboratorio, y hemos demostrado que hay un efecto, ¿no? Que es un efecto en el cual tú tienes que meter música o efectos tal cada cierto tiempo para mantener esa atención, pero siempre en forma en inglés es the Spark Orientation Effect, que es de destellos, es decir, ahora claca, te la meto aquí pero la saco, es decir, no es una música mantenida en el tiempo porque eso ya no es invariable, ya no provoca variación, es una música y la saco. Luego te pego otro destello. ¿Cuál es el otro destello para levantar tu atención? A lo mejor te meto un efecto de sonido o te hago una pausa. Entonces, cada cierto tiempo hay que hacer ese tipo de destellos para poder mantener tu atención viva. ¿Podríamos definir el estado de una persona por su voz?
Sí, por supuesto, porque de la voz puedes inferir varias cosas, no solamente su estado, puedes inferir muchas cosas. Puedes inferir su edad, ¿Su edad? su género, su peso y su altura. Eso solamente en cuanto al físico. Puedes acertar o no, pero puedes... a ver, la voz. género y edad es relativamente fácil de averiguar. ¿Qué edad tengo yo? No, eso no te lo voy a decir. No siento que vayamos a meter la pata y la vamos a liar. No, a ver, la edad, ¿cómo? Porque la voz va cambiando a lo largo del tiempo. Sí. Y a la voz le afecta absolutamente todo. Entonces, evidentemente, pues no sé, si yo te hablara así ahora, pensarías evidentemente que soy una persona mucho más joven, ¿no? O chiquitita o tal. O sea, yo ahora mismo te acabo de cambiar toda la percepción y toda la imagen mental que tú estabas creando de mí ha cambiado por completo, ¿no? O sea, tú... O bueno, de repente si te hago esto, porque las personas mayores lo que se produce un engrosamiento, bueno, de las cuerdas vocales, de la mucosa de las cuerdas vocales, las cuerdas se mueven, digamos, con más dificultad, la voz se hace más ronca. Cuando tú escuchas a una persona mayor, tiendes a escuchar este tipo de voz, ¿no? Un tipo de voz más cascada, ¿no? Por así decirlo. A partir de ahí es como yo infiero. Tú escuchas una voz de un señor y dices, este es un señor de 50 años, 60, ¿no? Así es como yo infiero, porque la voz cambia a lo largo de la vida. Por ejemplo, en las mujeres la voz pues también cambia muchísimo por las hormonas, es decir, está muy sujeta pues en la adolescencia, en los hombres que te voy a contar, en la adolescencia, en las mujeres también la menopausia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en las mujeres cada mes, es decir, la voz en la mujer cada mes cambia, porque dependiendo de que esté en periodo fértil o esté con el periodo, su voz también cambia. O sea que no sabía. La voz eres tú, es que eres tú hasta un punto, hasta una esencia que nosotros no somos capaces a veces de ver, ¿no? Entonces, edad, género. Evidentemente también inferimos el género de manera bastante sencilla, básicamente porque la voz de los hombres es más grave, porque las cuerdas vocales son más grandes y más largas, y la de las mujeres pues son un poquito más pequeñitas. Eso hace que si tú escuchas una voz que es más aguda, pues sabes que es una mujer, y si escuchas una voz que es más grave, pues sabes que es un hombre. Insisto, no significa que sea matemáticas y que tú aciertes, pero cuando tú escuchas eso dirás, bueno, eso es un hombre, luego, pues fíjate, pues no lo era, porque resulta que a lo mejor es una mujer que es muy grande y tiene las cuerdas vocales muy grandes y tiene ese tono de voz bastante grave, bastante potente, y tú te confundes. Pero en líneas generales es así, porque es una cuestión del tamaño de tu cuerpo, del tamaño de tus cuerdas vocales, del tamaño de tu laringe, cómo de grande es tu cuello, cómo de grandes son tus hombros, etcétera, etcétera. Todo eso hace que tu voz cambie. Entonces, ya tienes 4 cosas. Pero ahora me queda eso en cuanto al físico. Pero me queda todo el resto, que son básicamente estado emocional en el que te encuentras, y de ahí va la pregunta. Fíjate si me ha costado llegar. Estado emocional. No, pero lo otro, vamos, súper interesante. Sí, porque así es como tú te imaginas a las personas. Claro, y si tú estás Tú recibiendo... proyectas una imagen. Claro, por ejemplo, aquí una persona que nos ha llamado para pedir un presupuesto, y esto aplica a cualquier departamento de ventas en el que tú no haces videollamadas, te puedes hacer, ¿no? Una imagen mental para atinar más si es, dependiendo del público, cómo puedes hablar con esa persona o no, ¿no? Claro. Me lo estoy imaginando ahora mismo. A lo mejor estoy diciendo una estupidez. O sea, todo el mundo ha hablado con alguien por teléfono que no la ha visto, y cuando la ha visto es como, uy, a lo mejor no era todo como yo pensaba. Si la voz del locutor te enamora, no vayas por la emisora. Eso es un dicho de toda la vida. Es decir, claro, porque tú escuchas la voz del locutor y dices, oh, qué guapo tiene que ser, madre mía, cómo me habla, que es atractivo, guapo, y luego va a la emisora y dices, pero ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio era así? Y eso se produce básicamente porque tú ascribes unos rasgos acústicos de la voz a un determinado físico. Es decir, si yo escucho que la voz es grave, es potente, es intensa, etcétera, etcétera, voy a pensar que tú eres grande, por una cuestión lógica. Es decir, si tú de repente, si ahora se nos cayera algo que es muy grande aquí al suelo, sonaría muy fuerte, sonaría potente, con intensidad fuerte. Por tanto, cuando tú escuches una voz potente con tono grave, tú te imaginas a alguien grande. Y además nos decían, porque tenemos un estudio, moreno, atlético, atractivo, guapo, seguro, autoritario en el sentido de seguro, potente, tal, ¿no? En cambio, todo lo contrario.
Si tú escuchas una voz, pues que es muy débil, por ejemplo, que es una voz aguda y tal, tú te vas a imaginar a una persona pequeñita, en líneas generales rubia, fíjate, nos dicen rubia, pequeñita. Entonces, así es como tú escribes. Después igual la realidad no es esa, pero el asunto, y esta es la clave, es que todo el mundo se confunde, pero se confunde de la misma manera. Porque hay una serie de mecanismos que siempre te van a dirigir ahí. Entonces, si tú quieres tener una voz atractiva o que te vean como una persona atractiva, tú sabes que una voz aguda no vas a poder usar. No, tiene que ser una voz grave, potente, tal, y ahí es donde vas a conseguir. Entonces acabo, bueno, estado emocional, a lo que íbamos, que nos vamos, estado emocional. No, pero luego te voy a hacer una pregunta de esto que acabas. Vale. Bueno, se acabó. Estado emocional y personalidad, las dos cosas deduzco también de tu voz. Sí, evidentemente. Tu voz eres tú. Es decir, que al final, como tú te expresas con tu voz, esa segunda parte, como tú tocas esa canción, de ahí yo infiero cómo tú eres. Porque tú imagínate que yo ahora llego y digo, hola, ¿qué tal? Hola, Luis, ¿qué tal? Bueno, ¿tú qué piensas que soy? ¿Cómo soy? ¿No? ¿Qué te parece? ¿Te parece que soy una persona introvertida? No. ¿Te parece que soy una persona tímida? No. Ahí lo tienes, es decir, ¿qué he hecho? Utilizar una velocidad de habla rápida, un tono bien alegre, una intensidad también suficiente, etcétera, etcétera. En cambio, si yo llego y te digo, hola, Luis, ¿cómo estás? Pues claro, evidentemente yo sé que tú eres una persona tímida, apocada, tal, no sé qué, no sé cuántos. La gente nos está viendo, me está viendo la cara y está viendo mis gestos, que también acompañan. Pero si cortáramos la imagen y escucháramos solo la voz, bueno, pues es muy fácil inferir que esa persona es extrovertida o que esta persona es introvertida por cómo ha manejado esa voz. Entonces, la personalidad, por supuesto. Pero además eso, fíjate, la impresión de la personalidad que tiene alguien se genera en muy poquito tiempo. Está medido en 400 milisegundos. 400 milisegundos. Solo hace falta que yo diga una palabra. Y es muy fácil de entender. Si yo llego y te digo, hola, ¿a ti qué te parece? ¿Que soy alegre? ¿Que soy una persona amable? No. Ya está, es decir, ¿y qué has inferido de ahí? ¿Cómo soy? Pues amable seguro que no. Una borde, horrible, sí. Tal. Pero lo que dura el hola han sido 390 milisegundos. Pero tú ya sabes cómo yo soy. Tú ya has escrito una personalidad a ese hola. En cambio, si yo te digo, hola, claro, o sea, acabas de proyectar otra personalidad completamente diferente. Son 390 milisegundos. A partir de ahí yo infiero exactamente con rasgos de personalidad cómo eres. Imagínate si es importante esa primera impresión y cómo abre la boca, ¿no? Y luego el estado emocional, evidentemente, si yo estoy triste o si yo estoy alegre, tú lo infieres a partir de la voz. Todas las emociones se infieren a partir de la voz, también de los gestos faciales, no lo olvidemos nunca, también de la comunicación no verbal, pero hay un porcentaje importante, tenemos un estudio hecho con políticos, con Trump, con Boris Johnson y con Pedro Sánchez, y hemos medido precisamente eso, ¿no? Y hemos visto que influye de manera muy importante. De estos tres que acabas de mencionar, ¿quién es el que mejor usa la voz en todo lo que llevamos hablado en cuanto a las cuerdas y en cuanto a la música, a la canción? No sé si lo estoy definiendo bien o me estoy equivocando en algo. No, perfectamente. Un resumen a la gente de todo lo que hemos hablado. Perfectamente. De los tres políticos que hemos mencionado. No me voy a inventar nada, yo no te voy a decir mi opinión, te voy a decir los resultados del estudio. Sí. Ah, vale. Porque hicimos un estudio con una muestra de 350 personas, ingleses, estadounidenses y españoles, con lo cual la muestra estaba representada las tres nacionalidades, ¿no?, de los políticos a los que estaban evaluando. Yo no sé si la gente ahora puede pensar en la voz de Trump, en la voz de Boris Johnson, que ya no está, es más difícil de tal, y en la voz de Pedro Sánchez. En el instrumento. Vamos a intentar disociar cómo habla del sonido de la voz. O sea, eliminamos la parte de la canción. Eliminamos la parte de la canción. Si eliminamos la parte de la canción, bueno, y si eliminamos todo, desde luego Pedro Sánchez ganó de largo, ganó en todo. Ganó en atractivo vocal, porque es lo que medimos, atractivo vocal. Ganó en atractivo físico, evidentemente. Con lo cual, cuando tú te llevas el atractivo vocal y el atractivo físico, ya lo tienes hecho. Eso arrastró los niveles de persuasión, que fueron los más altos, los niveles de credibilidad, que fueron los más altos, y por último, la intención de voto.
Así que, y curiosamente, los votantes de los estadounidenses y los ingleses fueron los que más le votaron. Los que más le castigaron fueron los españoles. O sea que realmente los otros que los conocían menos, ¿no? Fueron los que, ¡boom!, fueron a él. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, como otros muchos políticos, tú puedes tener un buen instrumento. Pedro Sánchez lo tiene. Lo que pasa es que falla a la hora de tocar la canción. Ahí le cuesta un poquito más. ¿Dónde falla concretamente en tocar la canción? Bueno, pues porque no sabe, la entonación no la lleva muy bien, es muy monótono muchas veces, habla casi siempre de la misma manera. Bueno. El otro día, hace 2 semanas, yo lo diré, en el discurso que hicieron en la ONU, puede ser, fue el primero de Milei. No sé si lo viste. Sí. ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad es que aquí entramos en un aspecto complicado. Lo digo por la canción, sobre todo. Sí, sí. Bueno, pero es un poco histriónico, un poco tal. Entonces, bueno, llama la atención por otro lado. Es decir, hay gente que llama la atención porque lo hace correctamente y hay gente que llama la atención, pues y ahora mismo me pongo aquí histriónica y también voy a llamar la atención. Lo que pasa es que eso mantenido en el tiempo no funciona. Ese es el asunto. O sea, yo puedo hacer cualquier tontería para llamar tu atención, pero las tonterías sirven en un momento determinado. Pero después, lo que yo quiero de ti o de un político es un poquito de seriedad, es un poquito de decir, bueno, me tengo que creer al final. No vamos a olvidar nunca que la credibilidad es la cualidad más importante que cualquier persona busca en ti, como orador o como hablante. Es la más importante. Si tú eres creíble, a partir de ahí generas confianza. Y entonces si yo me fío de ti, o sea, yo te doy mi confianza, entonces aquí ya lo tenemos todo. Pero necesito ser creíble. Y para ser creíble las tonterías no sirven mucho. O sea, ¿y con la voz puedo llegar a ser muy creíble? ¿Solo con la voz? Por supuesto que sí. De hecho, eliminando todo lo demás. Sí. De hecho, esto tenemos un estudio también hecho. De la voz es de donde principalmente infieres la competencia de una persona. Más que del físico, etcétera, etcétera. No olvidemos nunca que la voz, lo que pasa es que la voz siempre es como la gran olvidada, ¿no? Pero es que no, porque claro, yo te veo, tal, haces un gesto, la cara, tal. Vamos a ver. ¿Quién es el vehículo que transporta el mensaje? La voz. Es decir, porque tú mañana te puedes quedar con el brazo, no sé, te puedes romper un brazo, que te pongan una escayola y a lo mejor, o con los dos, no puedo mover ninguno de los dos, ¿vale? Pero yo puedo hablar, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, lo principal en el mensaje está, porque yo puedo hablar. Ahora, como mañana te quedes sin voz, olvídate. Por eso mucha gente cuando se queda sin voz se queda indefensa. No tienes nada, no puedes comunicarte. O sea, haz lo que quieras con las manos. Sí, nos servirá un poco, pero al final es la voz la que está transportando el mensaje. Por eso es tan importante y por eso le tenemos que prestar atención, que no lo hacemos casi nunca. Entonces, cuando hemos hecho un balance, hemos intentado medir el equilibrio, el peso de cada uno de los elementos en la comunicación, gestos, voz, velocidad de habla, etcétera, etcétera, lo más importante es la entonación, ya lo he dicho antes, pero sobre todo de ahí infiero fundamentalmente tu competencia. Tú ya te puedes plantar con posición de poder, lo que llamamos cuando uno se pone tal, yo ya me puedo poner todo lo recta que quieras, todo tal. Que como yo empiece a hablar y te diga, hola, es que me va a dar igual, que de ahí competencia no deduzco. ¿Me explico? En cambio, puedo estar, a lo mejor no tengo posición de poder, a lo mejor estoy un poco más arrugada, a lo mejor te estoy mirando así de medio lado, pero te puedo decir hola. Y de ahí sí vas a inferir competencia. Es como muy automático lo que se produce, ¿no? Entonces yo siempre digo, cuidado cómo empiezas a hablar. Cuando abras la boca, colócate todo lo que tú quieras, pero cuando abras la boca, estate a lo que tienes que estar. Joder. Si nos tuviésemos que fijar en alguien para el tema de la voz, alguien público, ya sea alguien que, por ejemplo, veamos en YouTube o veamos en la tele, etcétera, etcétera, quitando todo lo demás, ¿quién podríamos decir o quiénes que usan bien tanto las cuerdas, el instrumento, como la voz, el conjunto? O sea, como la canción, el conjunto. Sí, bueno, esa es la pregunta del millón, súper difícil, que siempre me hacen y que es muy difícil de encontrar una respuesta. Los políticos, desde luego, no. En los políticos no lo voy a encontrar. Los políticos en comunicación fallan en prácticamente todo. En este país,
los políticos, a ver, no se forman en comunicación. En otros países no pasa eso, en Estados Unidos no pasa eso, en Inglaterra no pasa eso. Va a empezar en Inglaterra y en muchos otros países hay una carrera que los políticos hacen donde se les forma adecuadamente, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo sabe que la oratoria, el trabajo con voz, etcétera, etcétera, es muy habitual y es desde pequeños, ¿no? Entonces me iré allá para buscar a la persona, a alguien que conozcamos. Yo siempre pongo el mejor orador, la persona que mejor puede reflejar todo en líneas generales, no solamente la voz, sino también gestos, etcétera. Toda la oratoria es Barack Obama. Es el orador por excelencia. Barack Obama es casi perfecto, ¿no? en todo lo que hace, además de... Porque no solamente es muy bueno en comunicación no verbal y introduzco la voz dentro de la comunicación no verbal, sino que sabe muy bien cómo articular un mensaje, es decir, cómo construir un mensaje con sus recursos retóricos, con la estructura adecuada. Entonces, el mensaje, la comunicación verbal y la no verbal son muy potentes las dos. Y yo siempre digo, es que así es como tiene que ser. Porque tú puedes tener una magnífica voz y tú puedes tener una magnífica comunicación no verbal, pero al final lo que se queda en la mente de las personas es el mensaje. Ese es el regalo que yo le hago a la gente. Por eso el mensaje tiene que ir muy bien, muy potente, muy sustancioso, tiene que ser algo valioso para mí. Te lo tienes que haber preparado muy bien. Y la mayor parte de las personas tiene problemas con eso. Y luego, claro, el vehículo que lo transporta, que es la comunicación no verbal, tiene que apoyarlo, ¿no? Y, digamos, hacer que luzca. Esa es un poco la idea. Entonces, para mí Barack Obama lo tiene todo. No me preguntes por un político en España porque... O sea, nos quedamos y con después, Barack Obama. Sí. Mi pregunta siempre es, Barack Obama, quizá, como has dicho, es casi perfecto. El casi perfecto no le aleja y le deshumaniza de eso que quizá a nosotros nos hace que confiemos en esa persona. Todo lo contrario. Sí. Eso es una pregunta muy típica y para mí no es que sea un error, pero sí que es una concepción equivocada en el sentido de ¡no, hombre! Es que tienes que ser natural. Tú como tú eres, ¿no? Entonces, bueno, yo en la vida, ¿sabes? Yo hablo así, ¿sabes? Soy así. Y claro, ¿cómo me vas a decir a mí que yo deje de hablar así? Es como... tontería, por favor. La comunicación se trabaja. Se puede trabajar y se puede mejorar. El problema es que la gente piensa, o la voz, o lo que tú quieras. La gente piensa que no, porque total, yo abro la boca y hablo. Para que vean, yo no necesito hacer nada más. Y me levanto y hablo, o sea, y muevo las manos y tal. No. La comunicación es para quien la trabaja, siempre lo digo. Y la comunicación hay que prepararla. Y triunfa quien se la prepara. Entonces, no es mayor distancia el que lo hace bien. Si tú te pones delante de un actor de doblaje y te lee algo, lo flipas. O sea, quiero decir, te vas a quedar prendado. Y él tiene una voz completamente impostada. Impostada significa correctamente colocada, no es una palabra negativa como la usamos habitualmente. Tiene una voz correctamente colocada, tiene una voz bonita y sabe cómo interpretar y sabe cómo transportar el mensaje. Te vas a quedar prendado. Eso no produce distancia, todo lo contrario. Cuanto más sabes manejar todo esto, más natural suenas, punto uno. Y según soy más natural suenas, eso siempre lo pruebo. No se trata de que cuando tú colocas las cosas suenas más distante o suena como igual más serio. No. De eso nada. Cuando tú consigues entonar bien, etcétera, consigues un objetivo que es que la gente te atienda y te comprenda. Porque un error que tenemos, y por ejemplo, algunos locutores que entreno a muchos y tal, siempre les digo es, tú no eres nunca, jamás en la vida la persona, lo importante en el mensaje. No lo eres nunca. A mí que tú te llames Luis o Juan o Pepe, me da igual. Y voy a explicar en qué sentido. ¿Tú tienes un mensaje para mí valioso que cambie mi vida mañana? ¿Que me haga conseguir un trabajo? Que emocionalmente yo mañana que estoy hecha polvo porque me ha pasado no sé qué, mañana me levante con una alegría tremenda. ¿Tú tienes ese regalo para mí? A mí me da igual que te llames Juan, Pepe, que Manuel. Dámelo. Eso es lo importante. Tú no eres nunca la persona importante. Tú eres un transporte. El transporte tiene que ser correcto, evidentemente. No lo puede ser. Pero lo importante es ese mensaje.
Y después es que tú lo sepas, insisto, transportar bien. La función de la voz y la función de los gestos y de la comunicación no verbal es pasar desapercibida. Lo vuelvo a repetir, es pasar desapercibida. Cuando tú de repente notas mi comunicación no verbal, estoy anulando el mensaje en este momento. Tú has dejado de prestar por completo atención a lo que yo digo porque la comunicación no verbal se ha puesto por delante. Esa no es la función de la comunicación no verbal. Entonces, no es establezco distancia, no establezco distancia. Cuando es correcta, no se establece distancia, porque está pasando desapercibida y entonces está poniendo en foco, en atención principal, el mensaje. Así es como es correcta la comunicación. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú vas a ver una película. El doblaje es perfecto. ¿Tú te fijas en los actores, en las voces? ¿Tú te fijas en...? No. Estás en el argumento metido ahí. Ojo, como vayas a ver la película y el doblaje sea malo, adiós, muy buenas. Porque las voces que chirrían, que tal, te sacan del mensaje y entonces ya no prestas atención al argumento y dices, pues vaya mierda de película, vaya mierda de doblaje, vaya tal. Por tanto, cuando la forma es natural y es correcta, tú no la notas, tú no la percibes. Esa es la idea, esa es la buena forma, ¿vale? Que pase desapercibida. Entonces, no crea distancia, todo lo contrario, porque ni siquiera la notas. Simplemente transporta, yo siempre me gusta poner ese símil, ¿no? Transporto las naranjas entre Valencia y Barcelona. ¿Qué es el mensaje? Las naranjas, o las naranjas llegan o yo no tengo nada. Las naranjas son muy importantes, porque sin las naranjas yo no tengo nada. Ahora bien, ¿cómo las hemos transportado? ¿En un Porsche? ¿En un camión que se nos han caído la mitad por el camino? Esa es la forma. Entonces, si han llegado sin ningún problema, tú al de Amazon no le dices... ¿Qué tal el camino? Bien, ¿no? ¿Vino bien la cosa y has conducido bien? ¿No has tenido ningún percance? No, o sea, a ti no te importa cómo han llegado. Han llegado bien. Pues esta es la idea. O sea, todo lo que hemos hablado, el objetivo es que sigamos manteniendo la atención sobre el mensaje. Exactamente. La comunicación no verbal me ha costado llegar ahí, ¿eh? Acabo de llegar. Sí, la comunicación no verbal dirige la atención sobre el mensaje. Y en el momento en que ella sea protagonista te saca de él. Y recuerda siempre que lo importante es esa información. Tú buscas la información. Por eso subimos tonos, bajamos tal, para mantener a la gente en el mensaje y retenerles. Exacto. Pero sobre todo porque la comunicación no verbal está apoyando ese mensaje. Entonces, si yo te digo, entonces salí corriendo, pero súper deprisa, lo que he hecho ha sido que tú veas en tu cabecita que he salido corriendo deprisa. ¿Cómo lo he hecho? Incrementando la velocidad de habla. Otra cosa que yo te diga, no, pues salí corriendo deprisa, ¿de dónde? Entonces, hay algo raro, ¿no? Entonces, cuando yo ajusto todos los parámetros apoyando el significado y el sentido del mensaje, entonces es cuando vamos bien. Es como si yo te digo ahora, si hay una contradicción tenemos siempre problemas, ¿no? Se ha muerto tu perro. Es como, Santo Cristo bendito, por favor. O sea, no. Pero en cambio, cuando todos los elementos están sustentando el significado del mensaje, y yo te digo, mira, ¿sabes? Esto es seguridad. Tú has visto que te lo he dicho muy segura, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ayuda a entender muchísimo mejor lo que yo te acabo de decir. No te he dicho, esto es seguridad. Tú no has visto la seguridad por ningún lado, ni la has sentido. De la otra manera la has sentido. Joder, si nos llevamos esto a vender, ¿cómo puedo identificar si me están vendiendo la moto? Para empezar, ¿qué disparadores voy a identificar que diga, me está vendiendo la moto y se le nota que flipas solo con la voz? Bueno, por dos razones. Lo primero, por lo que te está diciendo, sobre todo por el mensaje, ¿no? Pero en cuanto a la voz, sobre todo porque los vendedores tampoco te saben vender muy bien. O sea, no están haciendo lo que yo acabo de explicar, que es intentar adaptar la voz a lo que estoy diciendo. Así, eso es lo que da sentido. Entonces, ¿qué te hace un vendedor? Igual que en las cuñas, en los comerciales, etcétera, ¿no? Ven, bueno, se ve, no quiero decir ningún nombre así, yo qué sé. Disfruta de Webpositor. Webpositor es tu agencia, la mejor agencia del mundo. Si necesitas ayuda, si quieres un buen marketing, ven a Webpositor. Si yo te hago esto, que es, no he hecho más que tú identificas claramente que te estoy vendiendo algo, ¿verdad? Hombre. Pues ya está. Es decir, la cosa no consiste. Viene un vendedor, por lo mismo, los vendedores hacen lo mismo, te meten el cántico y tú sabes que te están vendiendo. Con lo cual utilizan un tonillo, no sé qué,
¿no? Te medio gritan, no sé qué, entonces pues, ahí automáticamente entiendes que te están vendiendo. Pero el asunto está en que no, o sea, ¿qué me estás vendiendo? ¿Qué me estás...? Adapta el tipo de voz a lo que estés haciendo. Porque si yo detecto con ese tonillo, el tonillo del vendedor típico, pues ya sé que, mira, te voy a hacer clac, clac, como ocurre en la publicidad, que también lo sabemos. Es escuchar el tonillo y decir, ¡ala, fuera! ¿Y qué tono tengo que poner para tener más posibilidades de venta? Depende de lo que vendas. Dime qué vas a vender. Por ejemplo, lo que acabas de hacer. Bueno, pero dentro de lo que acabo de hacer necesito un mensaje, porque no se puede escribir un tonillo, por así decirlo, al marketing, por ejemplo. ¿Cómo es el tonillo del marketing? No hay tonillo para el marketing. ¿Cómo es el tonillo de, por ejemplo, no sé, te voy a vender música sensual, o yo qué sé, o un concierto de música acústica tal, relajada? Pues no te voy a decir, ven al concierto de música. No. Entonces, si es relajado, es decir, tú lo que tienes que ver es cuál es el significado del mensaje, qué es lo que yo quiero transmitir, cuál es la emoción que al final la persona que está en casa quieres que tú tengas, ¿no? Que tenga esa persona. Si esa persona lo que quieres es algo relajado, pues tendrás que usar un tono grave, una intensidad bajita, una velocidad lenta, etcétera, etcétera, ¿no? Puede llegar incluso a ser sensual, dependiendo, ¿no? O yo qué sé, yo tengo baños turcos, o yo qué sé, o masajes relax, ¿no? Vamos a entonces voy a utilizar un tono grave, En cambio, yo qué sé, nos vamos al sonar. Pues nos vamos al sonar, ¿no? Por arriba, tal, alegre, tal, rápido, intenso, tal, ¿no? Y dentro de ese tonillo general, después iremos viendo las palabras, porque no es lo mismo decir, como he dicho antes, seguridad que decir alegría. No es lo mismo decir seguridad que decir alegría. No tiene nada que ver. Entonces, en función de eso, yo iré cambiando los 4 parámetros de la voz, la intensidad, el tono, el timbre y la duración, para ajustarlos a la imagen que yo quiero crear en tu cabeza. No sé si te he contestado. Pero claro, no hay un tono del marketing, o no hay un tono de la publicidad, o no hay un tono del... Necesitas conocer todo el contexto, todo el conocer mensaje. Y a partir de ahí, ver cómo lo adaptas para realmente que haya más probabilidades de venta, ¿no? Claro, exactamente. Joder. Es que es una ciencia esto, ¿eh? Esto es más complejo de lo que parece. No, porque al final, fíjate, es entender que mi guía siempre es ese mensaje, mi guía son las palabras. Entonces, la noche es la noche y el día es el día. ¡Qué buen día hace! No vas a decir qué buen día hace. Pues vaya mierda día, ¿no? Sí. Claro, entonces yo cuando diga día y cuando vea día y si yo quiero que tú proyectes un día luminoso, no puedo hacerlo en tono grave, lo haré en tono agudo. Es un buen día. Y entonces, ¡wow! Se ha iluminado todo, ¿no? Pero sin embargo, si es de noche y vamos caminando por bajaré el tono automáticamente, porque además sabemos que el tono, tú al tono le escribes muchas cosas. Cuando yo hablo en grave, remito siempre a tonos oscuros, a lo apagado, a lo oscuro, siempre emociones más negativas, de relax, etc. O sea, hay toda una serie de ascripciones que, dependiendo de lo que digas, iremos a un lado o iremos al otro. Vámonos al qué no debemos hacer. Si yo quiero persuadir con mi voz, ¿qué cosas no debo hacer? Para que todos los que estemos viendo o escuchando esto digamos, esto no, a partir de ahora. Bueno, al final yo creo que todos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, alguna vez o algunas estamos intentando persuadir a alguien. Siempre, no lo dudes. Amor, siempre. Negocios, siempre. A un compañero aquí, oye, ¿me ayudas con esto? Siempre estamos intentando persuadir. Voy a ir por cualidades y así es más fácil. Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes que vemos, lo que entreno a mucha gente en oratoria, ¿no? Y trabajo mi asignatura en la Pompeu es oratoria precisamente. ¿Cuál es el peor error que cometen? Ir rápido. Velocidad rápida. ¿Por qué? O sea, hablo muy rápido. Hablo muy rápido básicamente porque estoy nerviosa. Entonces, como estoy nerviosa, hablo muy rápido. Entonces, bueno, también hay gente que habla muy rápido y luego también tiene problemas de voz porque habla muy rápido y eso es, digamos, uno de los defectos más importantes. Hay que hablar ligeramente más rápido para ser persuasivo. Ligeramente más rápido de mi habla normal. No es para nada lo que estoy haciendo ahora mismo. Es ligeramente más rápido. Más o menos sería una cosa así. Pero no excesivamente rápido, porque eso afecta a dos cosas: a la comprensión de quien, es decir, no me da tiempo a procesar lo que estás diciendo, con lo cual no me entero de nada de lo que estás diciendo. También genera nerviosismo en la persona que tienes delante, pero además también te afecta muy negativamente porque te impide pronunciar correctamente.
Hay mucha gente, por ejemplo, que a lo mejor tiene que dar conferencias en inglés, etcétera. O sea, no, ¿sabes? Despacito, 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 porque tienes que pronunciar. O sea, los órganos de articulación tienen que colocarse. Tengo que colocar la lengua, los labios en su posición correcta. Entonces, si voy muy rápido no puedo hacer eso. Además va a afectar la respiración. Todo se descuadra cuando vas excesivamente rápido, sin pausas, etcétera. Ese es uno de los errores más frecuentes en cuanto a la velocidad de habla, y sin pausas y sin nada. El tono, lo hemos dicho, la monotonía. El ser monótono es lo peor de todo, sin ninguna duda, porque entonces no me prestan atención. Es decir, no hay ese hilo invisible, se cae. No hay hilo invisible que te sostenga. Entonces se cae y entonces, pues nada, adiós, muy buenas. Y para eso pues tenemos que manejar bien la curva melódica, subir, bajar, etcétera. Subir, bajar no sin ton ni son, porque hay veces que le dices a los políticos tal, sube y baja, hombre, mueve un poco tal. Entonces, claro, es como, bueno, pues entonces voy a hablar así a partir de ahora y subo y bajo. No, a ver, no. O sea, no. Hay que saber cuándo subir y saber cuándo bajar. Pero bueno, básicamente es eso. En cuanto a la intensidad, hablar muy bajo. Hablar para el cuello de la camisa. Muy bajo, sí. Entonces no te entiendo, no te oigo bien. Entonces tengo que hacer un esfuerzo muy grande. ¿Quién hace eso? Pues sobre todo los tímidos, etcétera, pero sobre todo cuando una persona, montones de veces en público, está nervioso, ¿qué hace? ¿Hablar fuerte y tal? No, hablar para el cuello de la camisa. Entonces todo se cae, ¿no? Y con ello la intensidad. Entonces hablo muy bajito y tal, ¿no? Entonces, bueno, intensidad, tal. Y después, en cuanto al timbre, pues lo que yo siempre digo, yo tengo muchos alumnos que llegan al despacho y me dicen, es que yo con esta voz, ¿qué hago? ¿No? Y yo digo, pues abre la boca para empezar. Claro, pero si me hablas así. Hay gente que habla así y no abre la boca porque ¿para qué? Es un esfuerzo grande. O hay gente que te pone los dientes delante y te abre así. Que para el caso es lo mismo, porque tampoco estoy dejando salir la voz. Oye, ahora los dientes aquí delante. Ah, hombre, abre la boca. Y a lo mejor te empiezo a entender lo que se llama pereza articulatoria. Es decir, casi todo el mundo tiene pereza articulatoria porque cuando habla, pues eso no hace esfuerzo. Entonces yo hablo así y ya está, pues eso sí hablo. O sea, de momento son 3 claves, de momento, ¿no? Te da una por cualidad. Ah, vale. 4. Una por la duración, velocidad rápida, por el tono, monotonía. Y abrir la boca, mover la boca. Sí, la intensidad, volumen bajo y en cuanto al timbre, no abrir la boca. ¿Alguna más? Bueno, esas son un poco las principales en cuanto a la voz, ¿no? Con esas ya tenemos la base, sí, ¿no? Sí, de no cagarla para cuando hablamos poder persuadir y hacer esa transmisión de mensaje. Exactamente. Y luego también con lo que podemos rescatar de todo lo que hemos hablado es el mensaje es lo importante, hay que acompañarlo y para no perder atención hay en determinados momentos que hay que modular la voz para conseguir esa retención sin que cobre protagonismo. Sí, ¿no? sí. Hay que ayudar al mensaje siempre con la comunicación no verbal, porque como es el vehículo de transmisión, entonces lo que necesitamos es que la comunicación no verbal acompañe, ni contradiga, ¿no? Acompañe y segundo, refuerce, ¿vale? Entonces, refuerce es una cosa que acabo yo de hacer, que es acentuar fuertemente esa palabra, me he parado, etcétera, y lo que he hecho ha sido, efectivamente, reforzar. Y has acompañado con el gesto también. Sí, también con el gesto, que también ayuda bastante, sí. Porque es de lo que se trata cuando también que los gestos no es hacer esto. También es otro error. A ver, político, por favor, muévete un poco porque tienes que ser expresivo. Y entonces la gente lo que hace a partir de ese momento es que, vale, vamos a mover las manos. No, es que esto no significa nada. Los gestos son tremendamente importantes para el mensaje porque tienen varias funciones, ¿no? Refuerzan la comprensión, refuerzan el recuerdo, cambian la voz. Es decir, esto es una cosa muy importante que también nos puede ayudar. Se ha probado, y lo hemos probado también muchas veces, que cuando tú usas gestos cuando hablas, la entonación cambia. O sea, y los parámetros vocales cambian. Si tú estás estático y no utilizas gestos, la voz es mucho más inexpresiva. Entonces, es muy fácil. Yo te digo, a ver, invítame esta noche a cenar. Dime, a ver, ¿quieres venir esta noche a cenar? ¿Quieres venir esta noche a cenar? Y yo te digo, no. Y ahora te digo, vuélveme a repetir. ¿Quieres venir esta noche a cenar? No. Vale, ahí sé que... Ya está. No, es mentira, luego nos vamos. La idea es, ese segundo no es completamente diferente al primer no que yo he emitido. El primer no es mucho más seco, no está estirado en duración, cambian los parámetros. El segundo no, simplemente por haber hecho esto, no o no,
ha durado exactamente lo mismo que el gesto. Sí. Entonces, o si yo hago con la cabeza, no es lo mismo. Es decir, cambia la entonación, cambia la duración. Por eso es importante que cuando hables utilices gestos, porque eso va a hacer que tu voz suene más expresiva. Además de que pienses mejor, que también hay estudios sobre ello. ¿Cómo que pienses mejor? Cuando tú utilizas gestos, se ha demostrado que favoreces el procesamiento cognitivo, es decir, piensas con mayor claridad. Y eso se ha hecho haciendo operaciones matemáticas, por ejemplo. Es decir, la gente cuando mueve sus manos, pues tú piensas con mayor claridad, las resuelve mucho antes que si no se moviera. Hay una cosa que me preocupa a mí, no, más que me preocupa, que tengo curiosidad, cómo se puede mejorar, cómo se puede tratar, y es dentro de una empresa. Uh-huh. Al final, a mí me ha tocado ahora mismo, por lo que sea, estar liderando pues, una empresa, y hay diferentes personas, profesionales. ¿Cuál es el tono que debería usar con mis compañeros para transmitir no solo liderazgo, sino también ser esa persona confiable, con autoridad, etcétera, etcétera? Bueno, yo diría que es una mezcla de dos cosas. A ver, siempre digo, cuidado, ¿qué mensaje estás emitiendo? Es decir, tú no eres... en el día a día no haces siempre, no haces el mismo acto comunicativo. Es decir, no es lo mismo que yo un día hable con mis empleados porque los voy a animar, porque hemos conseguido no sé qué en la empresa, que otro mensaje que sea, pues oye, te voy a echar una pequeña bronca porque esto no va funcionando, ¿no? No funciona bien. Pero en líneas generales, así, si tuviéramos que decir algo, yo diría dos cosas. Para que tú consigas ser persuasivo sin ser autoritario, tienes que conseguir dos cosas. O tienes que hacer dos cosas. Lo primero es un tono grave. El tono grave es el tono de la seguridad, de la autoridad, etcétera, etcétera. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Esto es un tono grave. Si yo te hablo con este tono, transmito autoridad. Pero estoy demasiado seria. Sí. Estoy enfadada un poco. Puedes llegar a entender que estoy enfadada, que soy prepotente, que tal. Así que lo que voy a hacer es dulcificarlo. ¿Cómo? Con una sonrisa. Vamos a dulcificarlo con esta sonrisa. Entonces yo te hablo en tono grave, pero estoy sonriendo. Entonces hay esa mezcla de la sonrisa siempre va a dulcificar un poquito el tono, como que lo adereza un poquillo, y ya no suena autoritario, sino que suena persuasivo. Ahora ya suena persuasivo, pero no suena autoritario. Pero siempre y cuando es un toma y daca, es decir, cuando yo quiero ser un poquito más autoritario, más firme y tal, cierro boca, tono grave, y ahí intensidad alta, cuidado lo que estoy haciendo. O sea, yo no estoy hablando así. Sí, sí. Es una intensidad potente, es un tono grave, tal. Lo que pasa es que aquí ahora aquí te estoy entrando un poco de bronca. Después vamos de nuevo a relajar, a que no esté tan tenso todo, y entonces aquí es cuando te sigo hablando en el mismo tono, pero empiezo a sonreír, ¿no? Y ahí ya suena un poquito más dulce. Bajo un poquito la intensidad, insisto, sonrío, el tono sigue siendo el mismo. O sea, realmente lo que puede cambiar la sonrisa es pasar de lo que es la persuasión al miedo, en este caso. Sí, totalmente. Porque, te digo, una intensidad alta junto con un tono grave puede llegar a sonar muy autoritario, muy fuerte, excesivamente serio, ¿no? Entonces, hay momentos en que vas a necesitar, como líder de una empresa, hay momentos en que vas a necesitar eso. Hay momentos en que necesitas, que haya ese control, ¿no? Pero después siempre tienes que relajar como líder de una empresa, porque entonces si no eres el distante, el ogro, el tal, el cual. No queremos eso tampoco. Entonces es un toma y daca. Dulcifico en algún momento. Evidentemente, si después estamos tomándonos una cerveza, un café, tal, no vamos a hacer nada de esto. Estamos hablando de un discurso emitido pues, a un conjunto de gente que tú te has preparado, que tú quieres que eso llegue, etcétera, etcétera. Más o menos sería eso. Joder. No es tan fácil, muchas veces. Yo siempre digo, no es tan fácil al principio porque mucha gente para esto, cuando yo explico esto, mucha gente es total desconocimiento absoluto. La voz, lo he dicho desde el principio, es un misterio para la mayor parte de la gente, pero cuando tú la entiendes y sobre todo, yo siempre digo, cuando tú encuentras tu voz y te sientes bien con ella y eres capaz de manejarla bien, es muy fácil realmente. Es tu voz, eres tú. Pero manejándola en distintas circunstancias y saberla adaptar al contexto. Es decir, porque tú no eres lo mismo cuando te levantas por la mañana que cuando hablas con tu pareja, que cuando hablas con tu madre, que cuando estás delante de tus empleados. Y en todos esos momentos tu voz va a ir cambiando y se va a tener que ir adaptando. Y eso saber hacer eso con maestría es súper bonito. De igual forma que se me está ocurriendo que pues solo por el tono de voz, los gestos, etcétera, tú puedes identificar, si lo trabajas, se me ocurre, a lo mejor estoy diciendo una estupidez,
realmente qué está queriendo transmitir esa persona cuando va a hablar contigo, etcétera, etcétera. Sí, A lo mejor lo que está diciendo por palabras no es realmente lo que quiere expresar por muchos motivos que puedan haber, ¿no? Exacto, por supuesto. Por eso hay siempre, cuando hablamos de las contradicciones entre la comunicación verbal o no verbal, hay una función que se llama en lingüística, que tiene un nombre muy raro, pero que todo el mundo va a entender rápido, se llama función desambiguadora. Cuando el mensaje, cuando la comunicación verbal y la no verbal, hay una contradicción en ellas, cuando se contradicen, ¿a quién crees que le hago caso? Siempre, además. A la no verbal, ¿no? A la no verbal, Claro. siempre. ¿Por qué? Porque es la que me está transmitiendo, sobre todo, lo hemos dicho antes también, la emoción, etcétera. Si yo entro por la puerta de casa y mi pareja me dice, hey, ¿qué tal el día? ¿Cómo estás? Y yo le digo, bien. Bien. Yo he dicho bien, ¿eh? Perdona, significado de bien, pero mi pareja va a decir, No, bien no. ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿No? Automáticamente. Es decir, hay una contradicción y yo siempre le hago caso a la comunicación no verbal porque es una comunicación emocional. Hay un estudio muy antiguo además, pero bueno, que circula por internet, ¿no? Cuando siempre te dicen, no, pero la comunicación no verbal es lo más importante. Siempre digo, cuidado. No es la comunicación no verbal más importante, ni es la comunicación verbal más importante. Tienen funciones diferentes, como hemos visto, y se complementan. Y esa es la idea, ¿no? Pero ahí lo digo para que ya acabemos con esa falacia, porque hay una falacia que hay un estudio que dice, no, pero el 55% son los gestos y el 7% el mensaje. ¿A alguien se le puede pasar por la cabeza que la importancia del mensaje sea en una comunicación normal sea el 7%? ¿Pero cómo? Entonces yo ahora, mira, empiezo a hablar. Ya está. Si esto es lo más del mensaje, tú te estarás enterando de todo, digo yo. No, esto es una falacia. Esto es un estudio que se hizo hace además un montón de tiempo, que hizo un profesor, que por cierto ahora está jubilado tan felizmente en México, y el tío se lleva toda su vida desmintiendo el estudio, diciendo que no utilicen su estudio para decir que la comunicación no verbal es lo más importante y que el 7% es el mensaje, porque eso solo está escrito, él hizo un estudio sobre la comunicación emocional. Solo sobre eso. Claro. Entonces, claro, cuando yo estoy, yo a mis alumnos siempre les digo, lo mismo, esto es muy fácil de entender. Tú estás ligando contigo. El tío te está contando, yo qué sé, lo que hizo ayer en, yo qué sé. ¿Tú a qué estás prestando atención? ¿A cómo te lo dice? O sea, la comunicación no verbal ahí adquiere el protagonismo porque es comunicación emocional, ¿no? Y lo mismo, insisto, cuando hay una contradicción. En el resto de los casos, volvemos a lo mismo. Son iguales de importantes y no es más una ni menos, es que tienen una función diferente. Una es realmente en lo que yo me voy a quedar, la información, y la otra es el transporte que hace llegar ese mensaje o esa información. Esto yo creo que ha sido una masterclass, ¿no? O sea, solo escuchando tu tono de voz, cómo lo has ido subiendo, cómo lo has ido bajando, cómo has modulado, cómo lo ibas explicando, se pueden aprender muchísimas cosas. Solo con eso. Bueno, me alegro. Sobre todo que sí, bueno, lo que siempre intentamos en las clases es eso, porque es complicado al principio entenderlo, pero sobre todo es complicado manejarlo. Entonces, claro, si tampoco tienes un referente que te pueda hacer, bueno, ¿qué significa un tono agudo? ¿Qué significa un tono grave? Por eso yo siempre digo, cuando estamos hablando de voz hay que trabajarla de manera práctica. No sirve una masterclass en el sentido de yo te voy a explicar teóricamente cómo tienes que subir el tono. No, pero si luego no lo voy a estoy hacer. hablando con alguien de ciertas habilidades y digo, a ver, ponme un ejemplo. A ti no te he dicho eso. Porque todo el rato tú ibas ejemplificando con lo que estabas explicando. Entonces, solo con eso ya estás aprendiendo. Sí, sí. Bueno, pues me alegro que haya sido así y que se haya podido aprender lo más importante de la voz. Te voy a poner un desafío. Bueno. De toda la gente que viene aquí, en base a sus habilidades, siempre les proponemos un reto al que llamamos el desafío de Webpositor. Vale. Y tenemos aquí una cámara. Aquí está. Vale. Entonces, te voy a pedir, ¿vale?, que mires a la cámara y en un minuto intentes vender, que vean este episodio por todos los aprendizajes que van a obtener con el tono correcto en el cual logres persuadir a la gente para que sea capaz de luego ver todo el vídeo y diga, hostia, todo lo que voy a aprender. Y luego cuando termines ese mensaje, que supongo que lo usarán para el tráiler, expliques el por qué has hecho ese discurso de un minuto.
y el tono, etcétera, etcétera. Vale, o sea, que te haga la promo. Ahí. No me digas que no es buena, ¿eh? Directamente. Esto ha sido muy bueno, muy bueno. Bueno, pues vamos allá, ¿no? ¿Quién no ha ido alguna vez a una conferencia? ¿Quién no ha escuchado alguna vez a alguien que ha dicho, madre mía, qué rollo, qué aburrido? Y eso sobre todo porque mucha gente es monótona cuando habla, mucha gente no sabe manejar la voz. Y sabéis que la voz es el gran misterio que todos deberíamos revelar. ¿Por qué? Porque en tu voz está todo, tu personalidad, tu estado emocional. Tu voz transmite sobre todo competencia y la competencia genera confianza y sobre todo genera buenos lazos, buenas conexiones con quien tienes delante. Solamente por esos motivos ya tendrías que aprender a manejar tu voz, sobre todo si trabajas en un entorno empresarial, sobre todo también en las relaciones sociales y también, ojo, va a afectar a tus relaciones personales que pueden mejorar mucho sencillamente por cómo manejas tu voz. Así que yo creo que en este episodio lo que hemos visto fundamentalmente son algunas claves que son muy importantes para conseguir que tu voz sea persuasiva y por tanto conseguir ese contacto importante, esa credibilidad necesaria para que los demás te escuchen, te atiendan, te comprendan y por supuesto al final consigas tu objetivo. ¡Hostia! Pero es que no has parado ni siquiera lo que ibas a decir. Estaba calculando el minuto. Dios, chaval. Bueno, pero este es el claro ejemplo de que todo lo que has explicado lo acabas de poner en... Me cago en la puta. Bueno, no sé. Pensaba que ibas a parar y decir, a ver, voy a pensar un momento, tal, y de repente has hecho... ¡Fua! Y digo, hostia. Bueno. Vale. Y sí, ahora no puedes explicar todo lo que has hecho. Ahora tienen que venir. No, te juro que lo ahora tienen que nadie lo escuche ni nadie lo vea, ya verás. Madre mía, ha sido un resumen ahí perfecto. De 1 minuto. Bueno, sobre todo lo más importante es el mensaje, yo siempre lo digo, después hay que acompañarlo bien, pero es importante que la gente entienda. Para mí, mi mayor satisfacción en el día a día y mi trabajo es ayudar a la gente a entender esa voz porque después veo que logra sus objetivos y cambia todo absolutamente y de repente descubren algo que es suyo, que es, insisto, es tan tuyo tu voz, pero no sabes cómo funciona y de repente eso para mí es de un valor incalculable, ¿no? Entonces la gente tiene que entender esa importancia, esa influencia invisible que la voz tiene cada día en cada cosa que hago, porque la utilizo cada día en cada cosa que hago, en cada acto comunicativo, en cada interacción que tengo con mi gente, a nivel personal, a nivel social, a nivel profesional. Eso es lo importante. Yo lo que quiero es que lo entiendan para que la trabajen. Porque el resultado después va a ser, insisto, satisfactorio a nivel personal, pero sobre todo verán que los objetivos profesionales se van cumpliendo. No sé, bueno. En el discurso que has dado, yo he detectado cuando has hablado de aburrimiento, tal, que sí que has hecho un cambio como para acompañar el aburrimiento, sí, ¿no? Sí. Y luego ha vuelto a subir. Sí. Bueno, sobre todo cambiar la velocidad, cambiar la intensidad, cambiar el tono. A ti ya te sale innato realmente, ¿no? Bueno, es que yo he trabajado como periodista 15 años y soy locutora, con lo cual eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda. Sí. Y he hecho mucha publicidad también. Entonces, ayuda un poquito. Vale. Joder. Pues nada más, Emma. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir hasta aquí, por explicar todo de forma tan sencilla, ¿vale? No te he tenido que pedir ningún ejemplo ni nada, lo ibas explicando y al final cualquiera que lo esté viendo se puede ir atrás a ver qué ha hecho con la voz, etcétera, en el vídeo. Así que espero también que te haya merecido la pena la experiencia y esta es tu casa. Bueno, pues volveré sin duda porque me he sentido súper bien tratada, súper a gusto y encantada de estar aquí. Si esto sirve, insisto, para que mucha más gente se interese por su voz y la pueda trabajar, pues hemos conseguido el objetivo. Gracias. Pues nada, hasta aquí un episodio más y nos vemos en siguientes episodios. Chao, chao. Thank you.